Hola, buenas noches. Soy Valeria Aguilar. Esta vez les voy a hablar de principios de anestesiología en animales de compañía no convencionales. Vamos a hablar de mamíferos. Ya no vamos a hablar tanto de aves, pero vamos a hablar también un poquito de reptiles y generalidades de los animales, pues, de compañía no convencionales más comunes que van a ser, pues, frecuentemente anestesiados en hospitales veterinarios. Por cierto, la presentación es del doctor Miguel Ángel Galindo con pequeñas modificaciones mías. Antes de empezar, como todo procedimiento anestésico, tenemos que hacer mucha planeación. Esta planeación va a empezar por preguntas importantes como cuál es el motivo de la anestesia. Si es una anestesia quirúrgica, si vamos a tomar muestras, si vamos a tomar una radiografía, etcétera, ¿no? Y esto nos va a dar una idea de la duración del procedimiento. Por lo tanto, la elección del protocolo anestésico. Entonces, primero necesito saber bien por qué y de ahí van a surgir muchas decisiones. También con qué personal cuento. En muchas ocasiones, pues un paciente pequeñito como un hámster puede implicar mucho más trabajo y más manos de lo que puede ser a lo mejor otro animal un poquito más convencional, ¿no? Equipo y material, ¿con qué dispongo? ¿Qué es lo que tengo por ahí? Y si hay cosas que no se van a ajustar por el tamaño, pues muchas veces voy a tener que improvisar, pero tenerlo listo desde antes de que empiece el procedimiento anestésico y obviamente el procedimiento quirúrgico. El material disponible y pensar en absolutamente todo lo que puede pasar, e incluso lo que puede pasar mal para tener previstas este tipo de problemas, ¿no? De preferencia, tanto la terapia de líquidos como todos los medicamentos, ya que elegimos el protocolo, pues ya calculados con el peso del animal en gramos, eh, pesado con una báscula específica que tenga una sensibilidad de gramo por gramo y también ya cargados, ¿no? Eso es una de las cosas ideales. Y también no solo cargados, sino cada una de las jeringas o el empaque de la jeringa identificados, porque bueno, puede haber errores, ¿no? Entonces, para evitarlos, se prefiere hacer esto previamente, ¿no? A lo mejor pegadas en la hoja anestésica, en un pizarrón o como queramos hacerlo, pero de una manera ordenada para que no haya errores. Y más aún los medicamentos de emergencia. Los medicamentos de emergencia deben de estar cargados, calculados y en muchas ocasiones van a tener que haber sido diluidos por las pequeñas dosis que le van a tocar a algunos de nuestros animales de compañía. Y es preferible gastar en una jeringa y hacer una dilución y tirar 0.01 o 0.1 de mi medicamento y no usarlo a estar batallando a la hora de la urgencia porque esos minutos pues van a ser vitales y si realmente los necesito, pues los necesito ya, ¿no? Entonces, tener como todo esto previamente nos va a salvar muchísimo tiempo y nos va a hacer capaces de poder reaccionar ante una urgencia. El control térmico es algo que en ningún animal de compañía convencional tenemos que olvidar. Es fundamental tener una temperatura adecuada, por ejemplo, en los reptiles, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas consideraciones, pero también en los pequeños mamíferos es fundamental el control térmico. Si es un lugar frío, si estamos en invierno, y simple y sencillamente por un procedimiento anestésico, la temperatura va a bajar, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que considerar. Y si baja la temperatura, entonces también baja la glucosa. Y eso es una de las consideraciones importantes, Rimas, porque pues puede salir todo perfecto en mi anestesia, puede salir todo perfecto en la cirugía y mi paciente puede morirse por algo tan sencillo como hipoglucemia, ¿no? Que tenemos que preverlo de la manera adecuada. Bueno, hay algunas definiciones, digamos que si ustedes quieren como ser un poquito más puntuales, podrían acercarse a páginas de anestesia veterinaria o de la Asociación Americana de Anestesiólogos, que es la famosa ASA, de la que en algún momento hablamos de la clasificación, cuando tuvimos nuestra plática de aves, en donde vamos a clasificar un poco el riesgo anestésico de nuestros pacientes según lo que esperamos que suceda y los datos que tenemos, ¿no? Entonces, también dentro de esta asociación hay definiciones, estas definiciones pues de tranquilización o sedación que va a ser pues mediante medicamentos y que no es un procedimiento, digamos, no va a servir para un procedimiento doloroso
todavía se pueden despertar, van a facilitar pues examen físico, toma de muestras, etcétera. Va a disminuir el estrés y el riesgo que conlleva este estrés por hacer lo que le llamamos anestesia enzimática, es decir, todos encima del animal, aplastándolo o conteniéndolo, y que esto puede incluso llevarlos a la muerte. Entonces, con una tranquilización o una sedación puede ser lo suficientemente buena como para evitar ese tipo de cuestiones. Y por ahí, bueno, tenemos del grupo de los tranquilizantes y sedantes, la cepromacina, el diazepam y el butorfanol, ¿no? Como algunas de las opciones. También la inmovilización va a ser necesaria y esto lo pueden dar diferentes fármacos, que algunos pueden actuar como anestésicos o no, dependiendo de qué es lo que necesitemos, ¿no? Una sedación no necesariamente nos va a causar inmovilidad, entonces si necesitamos inmovilidad, por ejemplo, para radiografías, pues tenemos que considerarlo dentro de nuestro protocolo, o por ejemplo, procedimientos odontológicos menores que también pueden necesitar una inmovilización, y más aún un acceso adecuado a la cavidad oral, ¿no? Y a lo mejor meter muchos instrumentos. Entonces, tenemos tiletamina solazepam, que uno de los nombres puede ser telazol, que también es el Soletil en México, y el propofol, que es de ultra corta acción, y pues vale la pena como igual echarnos un clavado en las fichas de cada uno de estos fármacos para recordar, bueno, cuáles van a ser los que nos van a bajar la presión, o pues algunas de las indicaciones importantes en estos fármacos. Aquí, por ejemplo, están haciendo un ultrasonido en una de las fosas, me imagino que es prefemoral, de un quelone, de una tortuga. Es una foto, pues yo creo que del Virginia Wildlife Center o un lugar así. Y necesitamos que el animal no se mueva. Y este animal pues puede ser sedado, por ejemplo, para lograr este tipo de manejos, ¿no? Algunas otras definiciones, la anestesia general obviamente se lleva a cabo mediante fármacos que van a ser administrados y que van a tener una característica adicional que va a ser la pérdida de la conciencia. La pérdida de la conciencia es fundamental para una anestesia, además que, bueno, tenemos que recordar aquella tríada anestésica en donde tenemos una analgesia básica, tenemos la sedación y por otro lado el anestésico, que es el que nos va a dar la pérdida de la conciencia. Entonces, si no tenemos esos tres elementos, pues no podemos hablar de anestesia balanceada. Entonces, la anestesia general va a ser para procedimientos quirúrgicos o bien para procedimientos dolorosos o largos. Y podemos emplear medicamentos inyectables fijos, por ejemplo, y también podemos echar mano de la anestesia inhalada. Muchas veces en fauna se puede utilizar directamente la anestesia inhalada, pero nada más hay que considerar algunas cosas. Recientemente estuvimos platicando con una oftalmóloga y siempre nos recomienda pues una lubricación adecuada de los ojos, obviamente durante todo el procedimiento anestésico y quirúrgico, y no hay que dejarlo de lado cuando vamos a hacer una inducción, pues en una cámara de inducción, o cuando vamos a utilizar una mascarilla para inducir al animal para un procedimiento corto, por ejemplo. En fauna silvestre, como ya han visto en otras partes del diplomado, hay consideraciones sumamente importantes. Y pues una de ellas es lo que decíamos hace un momento del equipo. El equipo puede o no estar adaptado justo para la especie que yo necesito anestesiar, ¿no? Entonces muchas veces vamos a tener que improvisar y a lo mejor vamos a ver algunas fotos de improvisaciones que son muy útiles, que tenemos que lograr para poder llevar el anestésico a nuestro paciente. Por supuesto, hay diferentes sensibilidades. Estamos hablando de que, por lo menos en los animales que vamos a considerar animales de compañía no convencional, pues son muchas especies y las especies van a funcionar de manera diferente anatómica y fisiológicamente. Por lo tanto, pues va a haber una farmacocinética, farmacodinamia distinta en cada una de ellas, ¿no? Entonces, necesitamos conocerlas, necesitamos considerarlas para poder elegir el mejor protocolo. Tenemos que saber con contención y manejo de las especies para poder hacer toda la parte previa a la anestesia pues lo menos estresante posible, lo más agradable, algo que no implique que el animal de compañía pues esté muchísimo más estresado y esto pues nos complique muchísimo la anestesia, ¿no? Y por supuesto un monitoreo adecuado.
podemos usar desde lo básico y debemos usar desde lo básico, que es nuestro estetoscopio, termómetro, nuestras manos y nuestros ojos, y pues monitores un poquito ya más especializados que nos pueden dar un electrocardiograma, que nos pueden medir capnografía, que nos pueden medir presión, etcétera, 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 ¿no? Y yo aún más, en el caso de las especies no convencionales, recomendaría pues hacer pruebas prequirúrgicas. Si son pacientes que tenemos acceso a ellos en un consultorio y que podemos hacer citas y tienen propietario, etcétera, pues lo recomendable sería tener algo más de información al respecto de ellos antes de hacer el procedimiento anestésico. Claro, en algunas ocasiones no va a ser posible, pero siempre que sea posible, pues tratar de tener un poquito más de información de nuestro paciente. Las consideraciones de pequeño tamaño, aquí tenemos una zarigüeya o tlacuache, que es Didelphis virginiana, que está siendo anestesiada y tiene pues obviamente un cojincito, ese cojincito muy probablemente está lleno de arroz como para calentarlo y que sea lo que nos está proveyendo el calor. La mascarilla pues a lo mejor no le queda perfecto, ¿no? Y podemos utilizar bed wrap o como le quieran llamar, esta venda autoadherible para hacer que le ajuste muchísimo mejor, incluso un guante, hacerle un pequeño corte, lo amarramos a la mascarilla, o no hay una especial para el animal que yo necesito, a lo mejor puedo usar una parte de la botella de refresco, la parte de arriba para ajustarlo, etcétera, ¿no? Ahí vemos que tiene una lesión en la cabeza que muy probablemente va a ser tratada, pero pues para cualquier tipo de manejos vamos a necesitar eh, adaptarnos según el tamaño de nuestro paciente. En el caso de las sondas endotraqueales, pues siempre que podamos, vamos a tratar de colocarlas para asegurarnos una adecuada, que llegue adecuadamente los gases anestésicos al sistema respiratorio de nuestro paciente. Y bueno, si no existe una sonda específica para un animal tan pequeño, podemos improvisar. En este caso están utilizando un catéter endovenoso con un adaptador. Ese adaptador es de una sonda, y simple y sencillamente haciendo este ajuste podemos utilizar a ese catéter como una sonda endotraqueal, ¿no? Entonces es un poquito improvisar con lo que tengamos a la mano, y pues siempre que tengamos tiempo de planear el procedimiento, pues eso nos permite ser un poquito más precisos en nuestras adaptaciones. Uno de los pacientes frecuentes, como animales de compañía, que de hecho, pues no sé, la última vez que leí eran 9 millones de gatos como animales de compañía en Estados Unidos y 8 millones de conejos. Entonces, pues es una cantidad bastante considerable de conejos como animales de compañía. Entonces, México pues no es la excepción, y no sé, algunos otros países me imagino que también tendrán digamos que una alza de estas especies como animales de compañía, y entonces por lo tanto pues van a ser mucho más frecuentes los procedimientos anestésicos, quirúrgicos, etcétera, cuando se trate de estas especies. Eh, Especies que no podemos encontrar, también reptiles, en este caso es un gecko, y que van a tener pues todas las consideraciones propias de pues este taxón, ¿no? Que van a ser ectotermos o poiquilotermos, que van a ser incapaces de regular su temperatura por medios endógenos, tienen que ser externos, y que para que sea un paciente que pueda ser anestesiado, pues necesita estar en una temperatura óptima, ¿no? También el acceso a las diferentes zonas anatómicas pues va a ser diferente, y los cuidados van a tener que pues, ser adaptados. El monitoreo con estetoscopios a veces no necesariamente va a ser pues, lo más preciso cuando se trata de animales que tienen escamas. Entonces tenemos algunas otras opciones, como utilizar Dopplers, que vamos a ver un poquito más adelante, para poder hacer un monitoreo adecuado de nuestros pacientes durante la anestesia. Dentro de la evaluación preanestésica que considerábamos, pues es importante tener una buena comunicación con los propietarios del paciente para que sepan qué esperar y su riesgo anestésico o el pronóstico del paciente en el sentido de la patología en la que esté sufriendo en ese momento, ¿no?
Si el pronóstico es malo y pensamos que la anestesia, hagámosla o no la hagamos, eh, pues este paciente puede morir. Es importante comentarlo desde el principio muy claramente con los propietarios y tener responsivas, ¿no? Estas responsivas vale la pena que algún abogado le eche una ojeadita y nos diga si es suficientemente buena, etcétera, porque pues de repente sí puede haber problemas legales, ¿no? Nunca estamos exentos de alguna cosa así y puede haber muchas complicaciones entre nuestros pacientes por algunas características que decíamos, van a ocultar los signos de enfermedad para no ser depredados y entonces pues puede haber patologías subyacentes que no necesariamente hayamos detectado antes del procedimiento anestésico. Entonces es importantérrimo que los propietarios sepan que, bueno, toda anestesia es un riesgo, sin espantarlos demasiado, pero que sepan qué esperar. Y esto, y bueno, yo les insisto, que se acerquen a la clasificación de riesgo anestésico de la Asociación de Anestesiólogos Americanos, que es la ASA, en donde pues pueden ver un poquito cómo se catalogan estos pacientes. Está extrapolado a los humanos, pero cada vez es más utilizada en anestesia veterinaria, en donde vamos a tener pues un pronóstico mucho más acertado de qué va a suceder después de la anestesia o durante el procedimiento anestésico y qué tanto riesgo hay para el paciente. Es importantísimo obtener el peso en gramos con la báscula muy exacta, como decíamos. Si no la tengo, pues no anestesio o voy y la compro o la consigo de alguna manera. No necesariamente en todos nuestros pacientes nos va a servir la báscula veterinaria clásica, que es como para gatos o perros pequeños, porque la sensibilidad a veces es de 5 gramos en 5 gramos. Y en un paciente que pesa 18, pues decíamos que es algo pues bastante significativo, ¿no? Y familiarizarse con la especie. Entre más conozcamos de su anatomía, fisiología, cómo come, su comportamiento, etcétera, pues va a ser mucho más fácil tenerlos dentro de una mesa anestesiados. Los estudios previos, muchos laboratorios ya manejan muestras pequeñas. Si no las manejan o en la zona en donde ustedes viven hay laboratorio veterinario, vale la pena acercarse, platicar con ellos, ver si pueden manejar diluciones o químicas secas que utilizan menor volumen sanguíneo para tener pues la mejor batería de estudios posible prequirúrgico en nuestro animal de compañía, saber qué diferencias vamos a encontrar o qué vamos a esperar en el hemograma, en la química sanguínea, en el ureanálisis, de acuerdo con cada una de las especies. Y bueno, y a veces tenemos que elegir, ¿no? Entonces algunos laboratorios incluso tienen perfiles de menos de 10 analitos o más de 10 analitos según el tamaño de la muestra y según lo que queramos. Entonces, a veces nosotros los médicos tenemos que escoger qué priorizamos dentro de, pues nuestros a lo mejor 0.25 microlitros, perdón, mililitros, y que necesito obtener algo de información. Entonces, ¿qué me interesa? Bueno, a lo mejor me interesa saber que no es insuficiente renal y quiero urea de creatinina, o a lo mejor quiero saber la albúmina para ver si no está muy baja. A lo mejor puede ser un microhematocrito, no lo sé. Lo más que puedo obtener de información siempre será relevante. Y por ahí no está de más tomar una radiografía. Muchas veces en animales exóticos, pues los médicos somos ampliamente criticados por los imagenólogos o radiólogos por hacer animalografías, o sea, una radiografía muy extensa, muy grande, en donde está todo el cuerpo del animal. Sin embargo, a veces este tipo de radiografías nos van a permitir localizar patologías que a lo mejor no estaban detectadas ni en la historia clínica ni en el examen físico y que no teníamos en cuenta. Entonces, a lo mejor estoy tomando una radiografía completa de un hámster y de repente me encuentro que tiene urolitos y eso yo no lo sabía. Entonces, no está de más de repente por ahí hacer un par de radiografías bien escogidas, ¿no? De estos animales como algo de nuestro, pues no sé, paquete rutinario de evaluación de pacientes, ¿no? Y bueno, más aún si hay algún motivo específico como una maloclusión o estoy buscando si en un reptil, por ejemplo, hay una distosia de huevo, etcétera, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones es qué tanto se maneja el paciente, qué tanto se deja manipular, ¿no? Qué tanta confianza podemos tener con ellos. Y lo que decíamos de las básculas, ¿no? Las básculas específicas, ¿no? Y vamos a tener una diferencia, ¿no? De lo que pesa la guacamaya, que está posada en la cabeza de la doctora, o de un canario pequeñito, ¿no? Que decíamos que pueden estar entre los 18, 25 gramos,
y una guacamaya que pues ya va a estar en kilogramos, ¿no? Los erizos son bien divertidos, presentan sus retos específicos desde cómo se defienden de los depredadores, que se hacen bolita, que tienen púas en vez de pelo, más bien es pelo modificado, y que a veces es difícil tener el acceso a estos animales para hacer simplemente un examen físico. Ese es uno de los motivos de anestesia, no necesariamente siempre y con todos los ejemplares. Por ejemplo, si es un animal que tiene problemas respiratorios, a lo mejor no es lo primero que quiero hacer anestesiarlo, pero pues sí es una de las opciones, por lo menos que está bastante revisada en la literatura especializada en exóticos. Ojo, perdón, quisiera hacer una pequeña acotación. Decimos exóticos, pero es un término que no está necesariamente bien empleado. Exótico sabemos que es un animal que está fuera de su rango de distribución. Esa es como la definición real de un animal exótico. En el caso, por ejemplo, de México, esta guacamaya, pues no es exótica, es un animal nativo. Bueno, no necesariamente esta especie, pero me refiero a que las guacamayas, los canarios sí son exóticos porque pues, son de las Islas Canarias y los erizos pigmeos africanos pues sí son exóticos. Pero digamos que ya por convención, a los animales de compañía no convencionales se les empezó a llamar exóticos porque, bueno, es un calco del inglés en donde pues se dice exotics medicine, ¿no? Entonces, bueno, pequeño paréntesis cultural que ya saben que me gusta hacerlo, pero bueno. Consideraciones preanestésicas. El paciente tiene que estar lo más tranquilo posible previo a la anestesia. Por ejemplo, si estoy en una sala de espera con muchísimo ruido, con perros y gatos, con gente a lo mejor un poco enfadada, vienen del tránsito, etcétera, pues a lo mejor nuestro paciente viene muy, muy estresado y vale la pena tomarse un momento para que este paciente esté tranquilo, esté en un ambiente pues con una luz tenue, solito, ¿no? En la jaula seguro, ¿no? Para que pueda estar lo más calmado posible y no necesariamente luego hacer como todo nuestro procedimiento, ¿no? Siempre que sea posible. Cuando es una urgencia, bueno, pues estamos hablando de algo distinto. Es imprescindible y lo vamos a repetir muchas veces durante la presentación, hay que mantener la temperatura corporal, por lo tanto tengo que conocer el rango normal para la especie, ¿no? Decíamos bien con aves que nos podemos espantar por la temperatura normal que pueda tener un ave, pero necesitamos conocer las bases, ¿no? ¿Cuál es la temperatura normal para un hámster, un conejo, etcétera, ¿no? Evitar al máximo las pérdidas de calor y esto puede ser incluso tan sencillo como envolverlos, ¿no? Envolverlos en bubble wrap, que es como esta envoltura de burbujitas que nos encanta aplastar, por lo menos a mí me encanta aplastarlas y tronarlas, ¿no? Pero esa es una buena opción para mantener el calorcito de estos pacientes y evitar pues al máximo pérdidas de calor, ¿no? Incluso bolsas de plástico pueden funcionar, obviamente que no impidan la ventilación, pero sí puede ser suficiente para mantener el calor y bueno, vamos a necesitar medidas extras como cojines térmicos, aguas con las quemaduras, hay que aislarlos suficientemente bien, hay que mantener nuestra mano pegado a donde va a estar el animal y si yo lo aguanto ahí 5 o 6 minutos, ¿no? Entonces puede ser que a ellos tampoco les queme, ¿no? Pero si a mí ya me molesta tenerlo unos solos segundos, pues vale la pena hacer más aislamiento, ¿no? A lo mejor botellas de agua caliente, una de las cosas que a veces utilizamos son bolsas de tela con arroz adentro que se pueden meter al microondas y que mantienen el calor o bolsas de arena también, etcétera, ¿no? Ya cosas mucho más sofisticadas como los bear huggers, que son un sistema que es un cojincito de aire o los cojines de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier manera que ustedes tengan puede ser bastante buena, incluso guantes llenos de agua al microondas puede ser suficientemente bueno como para lograr mantener el calor, ¿no? Y por supuesto necesitamos una vía permeable. Esa vía permeable me tiene que dejar aplicar medicamentos endovenosos de preferencia o si no, bueno, tengo que ver cómo le voy a hacer si no tengo endovenoso. Ahorita platicamos un poco más de eso. En cuanto a fármacos tenemos pues una gran variedad. De la familia de las benzodiazepinas tenemos por supuesto el diazepam y el midazolam, que son los más frecuentes o los más comunes para utilizar. Están categorizados como sedantes o tranquilizantes, dan una buena relajación muscular,
También tienen efectos anticonvulsivos y estos son importantes cuando vamos a hacer cierto tipo de cirugías, sistema nervioso central, etcétera, pero es importante considerar estas características. Producen mínima depresión cardiorrespiratoria, pero es importante recordar que no son analgésicos. Entonces, aparte, tenemos que utilizar nuestro analgésico elegido, ¿no? El antagonista es el flumazenil eh, y es más específico como para estos, entonces hay que considerarlo siempre dentro de nuestros protocolos. Y como ya decíamos, en animales pequeñitos, pues a lo mejor vale la pena cargar el punto 0,1 o la cantidad que sea que va a utilizar el paciente por si lo necesita. Fenotiacinas, por ejemplo, la cepromacina es un tranquilizante no analgésico, es de un poquito más de larga duración, pero puede producir hipotensión. Entonces necesito saber si a lo mejor mi procedimiento quirúrgico va a implicar una gran pérdida de sangre y por lo tanto hipotensión, etcétera. Si mi paciente por la patología que presenta ya tiene hipotensión, etcétera, pero lo más importante es monitorearlo. Si yo no lo estoy monitoreando, pues nunca me voy a enterar si estamos ya en rangos que puedan ser peligrosos y de repente digo, pues, ¿qué pasa? Le subió muchísimo la cardíaca, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces le estoy subiendo al anestésico y lo que pasa es que es un mecanismo fisiológico para compensar la hipotensión, ¿no? Entonces hay que subir los líquidos, etcétera, pero necesito monitorear. Tenemos los agonistas alfa-2 adrenérgicos como la medetomidina y la gilacina y también la dexmedetomidina, que es más frecuente y de más fácil disponibilidad en México. Y que bueno, están catálogos como sedantes, dan una buena relajación muscular, pero pueden producir una depresión cardiorrespiratoria variable. Igual depende un poco de la especie y también depende de la dosis. La gilacina vale la pena considerar que incrementa el tono uterino y eso, pues si voy a hacer una cirugía, perdón, reproductiva, pues es pertinente. Y considerar que, bueno, la yoimbina va a ser el antagonista de la gilacina y de la medetomidina y dexmedetomidina es el atipamezol. Y hay que tenerlos, bueno, disponibles, cargados, listos para utilizarlos y se profundiza mucho mi paciente, ¿no? Entonces tenemos también ya los anestésicos disociativos, que serían la ketamina y la tiletamina, que de hecho la tiletamina nunca la venden sola, sino que va junto con el solazepam, ya como un producto combinado, porque bueno, si no causaría muchísimos problemas, ¿no? La ketamina es una de las más utilizadas en veterinaria, produce una depresión respiratoria moderada, se usa siempre en combinación con otros fármacos, se puede utilizar sola y hay formularios o prontuarios que pueden tener las dosis solas de ketamina. Sin embargo, no es muy recomendable porque, bueno, despiertan con muchísima excitación y pasan por toda esa etapa y es en donde se pueden lastimar pues, en este proceso, ¿no? Y la recuperación es con alucinaciones y hay que considerar que puede haber vocalizaciones o el paciente puede tener movimientos de huida y decíamos que puede lastimarse. Entonces, también tenemos que considerar un poco que, bueno, a lo mejor estamos haciendo una combinación perfecta, nuestra triada y todo, pero ¿cuánto tiempo va a durar a bordo cada uno de nuestros fármacos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura nuestra medetomidina y cuánto tiempo dura nuestra gilacina? Porque ocasionalmente nuestro procedimiento terminó antes de que terminara el efecto de la ketamina y entonces pues vamos a tener todavía estos efectos, ¿no? Disociativos o dependiendo del fármaco que siga haciendo efecto, ¿no? En el caso de las aves, tenemos por ejemplo los finches, que cada vez son más populares como animales de compañía. Tenemos por supuesto a las palomas, muchas de ellas pueden venir como animales rescatados por buenos samaritanos, o los columbófilos que pueden tener sus palomas de carreras o mensajeras, o simplemente gente que tiene palomas como animales de compañía. Obviamente todos los citácidos, que pues por lo menos en México es tradición tenerlos en cautiverio y que, bueno, están prohibidos, ¿no? Están actualmente prohibidos, sin embargo, bueno, la realidad es que mucha gente sigue teniéndolos como animales de compañía, en parte por la longevidad, ¿no? Que a lo mejor fue heredado de la abuelita y no saben cuántos años tiene, pero pues es parte de la tradición, ¿no? Entonces,
bueno, es uno de los grupos importantes. Aves rapaces, muchos cetreros van a buscar atención veterinaria y muchos procedimientos van a requerir anestésicos para poder atender estas especies. Y bueno, algo que tenemos que considerar en aves en general es que el metabolismo es muy rápido, el metabolismo va a ser muy alto, por ejemplo, en todas las aves pequeñas o paseriformes, que van a requerir pues cuidados específicos, ¿no? Y considerar pues que los valores normales de temperatura de un ave fluctúan entre los 39 y 42 grados centígrados, ¿no? Y entonces la previsión de calor que vamos a necesitar para estas especies pues es un poco mayor a lo que necesitamos para mamíferos, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay como para darnos una idea, una tablita del peso promedio de aves de compañía en gramos y que abajo hay muchas básculas como para recordarnos lo imprescindible que es hacer un pesaje exacto gramo por gramo. Un loro gris africano pesa entre 310 y 346 gramos, un periquito australiano entre 35 y 85, pero un canario puede pesar entre 12 y 29 gramos, dependiendo la variedad, dependiendo si es macho o hembra, dependiendo la edad, ¿no? Una ninfa entre 70 y 108 gramos, los agapornis entre 40 y 50 gramos, una aguililla de Harris entre 574 y 1 kilo, un finch entre 10 y 16 gramos, ¿no? Y a veces las plumas pueden ser muy engañosas, ¿no? Pensamos que pesa muchísimo más que eso el ave y simplemente es aire, ¿no? Porque es volumen de aire entre su plumaje y nos hace pensar que son mucho más pesados. Recordamos un poco de anatomía y fisiología, sobre todo la anatomía y fisiología respiratoria de las aves, que es algo pues fundamental para poder hablar de anestesia, porque bueno, una de las primeras funciones que puede verse alterada cuando nosotros tenemos un proceso de anestesia es la respiración autónoma, ¿no? Cuando hay sedación o tranquilización, pues se puede perder la capacidad de controlar los movimientos respiratorios, no en el sentido que vaya a dejar de respirar, pero a lo mejor no son tan profundos, perdón, como realmente requeriría el ave o el mamífero, lo que fuera, para tener una ventilación adecuada. Entonces, bueno, tenemos que acordarnos, ¿no? Que vamos de un poquito de craneal a caudal, las narinas, ¿no? Con sus senos infraorbitarios, supraorbitarios, etcétera, y la coana, que va a ser una sola, que va a ser como lo que podríamos interpretar como paladar hendido, que alguna vez ya hemos visto alguna foto de ello, y donde empieza la glotis, ¿no? Que va a ser una conexión, la coana, con la glotis y vaya, no hay un epiglotis que vaya a tapar aquí, entonces va a ser la conexión directa, esa es una de las ventajas para intubar a las aves de una manera más fácil. Una tráquea larga, con anillos completos, ajá, poco flexible, o sea, poco distendible. Los sacos aéreos, ¿no? Que vamos a tener sacos aéreos que pueden ser 8, pueden ser 9. Casi siempre van en pares, excepto, por ejemplo, el clavicular, ¿no? Bueno, tenemos torácicos craneales, que son estos, torácicos caudales, y los abdominales, que también, bueno, son vías en donde podemos hacer procedimientos de endoscopías, etcétera, ¿no? Que igual veremos un poquito más adelante. Y los pulmones que van a tener eh, bronquios que van a ser bidireccionales o unidireccionales, dependiendo de la parte del pulmón de la que estemos hablando, ¿no? Y también, bueno, recordar un poquito que tienen algunos huesos que van a ser huesos neumáticos, que van a tener una conexión a todo este sistema, ¿no? Aquí está la silueta del corazón, un poco para que tengamos la referencia de la relación anatómica. Y bueno, hay que considerar también que, bueno, antes de manejar a estas especies, probablemente necesitamos que estén estables, ¿no? Antes de poder a lo mejor sacarlos de la jaula, sobre todo cuando hay problemas respiratorios, y tenemos que considerar una oxigenación adecuada, ¿no? Entonces, si si hay esta oxigenación adecuada, bueno, tenemos menos riesgo que si esta oxigenación fuera pues así tan baja, ¿no? Bueno,
Aquí está un poquito lo de la temperatura corporal, que es uno de los factores que tenemos que considerar cuando vamos a utilizar terapia de fluidos, ¿no? Los fluidos que se administran a los pacientes tienen que estar tibios o tenemos que tibiarlos de alguna manera. A veces es fácil enredar una venoclisis en un guante con agua caliente o ponerlo en una placa térmica, no lo sé, pero de alguna manera que sean a una temperatura fisiológica. Y en general tenemos algunas guías que nos pueden decir cuánto podemos utilizar de fluidos por kilo por día, que sería de 40 a 60 mililitros por kilo por día. Y por vía oral 20 mililitros por kilo cada 8 horas, que también es una super vía de administración. Esta vía de administración no la debemos dejar de lado, es pertinente, pero obviamente pues no la vamos a utilizar mientras el paciente esté inconsciente o no tiene reflejo deglutorio. Recordemos un poquito medicina aviar básica, en donde podemos utilizar diferentes vías de administración de medicamentos. Recordemos un poquito que la yugular derecha en las aves es más grande que la izquierda, entonces es una vía de administración endovenosa, incluso se puede poner catéteres, se fijan ahí muy bien. Podemos utilizar, por ejemplo, para aplicaciones subcutáneas, la piel interescapular o la dorsal del cuello. Podemos utilizar justo en la quilla para intramuscular, en las grandes masas musculares que rodean a la quilla, más bien. Incluso por aquí podríamos hacer una subcutánea si fuera una cantidad muy pequeñita. Cuando se trata de cantidades más grandes, por ejemplo, cuando hacemos terapias de fluidos subcutáneos, pues el pliegue inguinal es uno de los más adecuados. Yo les pediría que dejáramos en paz el pliegue patagial o propatagio, porque podemos lastimar la capacidad de volar del ave, entonces este es algo que vamos a dejar un poquito en paz. Por supuesto, endovenoso, unas de las venas accesibles van a ser las ulnares, ¿no? La ulnar superficial, y, por ejemplo, intraóseo podemos utilizar la ulna distal. Pues aquí estaban los circulitos que no los había visto, perdón. Me voy a regresar acá, intravenosa. Podemos utilizar la metatarsiana mediana o metatarsial plantar superficial, que por ejemplo en la nátidas es muy buena, es muy visible, muy grande, y nada más lo único es que hay que hacer un poquito más de hemostasia cuando se trata de la podoteca, cuando tiene, por ejemplo, muchas escamas, ¿no? Como en el caso de algunas aves de compañía citácidas. Bueno, intraóseo también en el tibiotarso proximal podemos utilizarla cuando, por ejemplo, las aves son muy pequeñas o pues es la única vía que podemos utilizar. Sirve para medicamentos endovenosos, todo lo que aplicaríamos endovenoso, y por supuesto la terapia de fluidos, que también hay que considerar que sea tibia, ¿no? De una temperatura adecuada. En esta fotografía lo que estamos observando es cómo se aplica subcutáneo un medicamento, ¿no? Estamos utilizando la piel finita y por supuesto no se le arrancó ninguna pluma, estamos utilizando los arterilos o zonas sin plumas de las aves. Hay que considerar que cada especie va a tener arterilos diferentes. Por ejemplo, las palomas no tienen un arterilo en el cuello, sin embargo, las citácidas sí. Entonces, la toma de muestra de sangre, por ejemplo, de las yugulares, pues es más complicada en una paloma y mucho más sencilla en una citácida, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que usar otra vía. Aquí sí se quitaron algunas plumas para colocar un catéter. Este catéter lo están colocando en la metatarsiana mediana y es para tener una vía de acceso. Van a decir, no, pero es que la doctora no está. Muchas veces con estos animales tan pequeños la presión sanguínea no es lo suficientemente fuerte como para que se me llene el catéter y el tapón, como pasaría en un perro o un gato. Entonces hay que considerar que no siempre va a pasar y que a veces con que se pinte el catéter entre el mandril, o sea, la aguja y el catéter de rojo, pues ya nos puede indicar que estamos. Claro, hay que hacer todo el resto de las pruebas adecuadas, pero no necesariamente vamos a esperar un gran sangrado, ¿no? Y hay que evitarlo, por supuesto, por la pérdida de sangre
es algo sensible en nuestros pacientes. Aquí están con una cría de búho, están haciendo una administración medicamentosa, yo me imagino que es endovenosa, no vemos muy bien en esa parte, pero bueno, si se fija en la contención es para alguien que tiene bastante idea, está conteniendo la cabeza, está conteniendo las armas que tienen los búhos, que van a ser las garras, que es de lo que nos tenemos que cuidar más, y lo ideal sería taparle los ojitos, ¿no? Un poquito para hacer esta contención un poco más amigable para ellos, ¿no? En el caso de la inducción, ocasionalmente utilizamos isoflorano directo, como en el caso de este paciente, y cuando vamos a utilizar fármacos inhalados, como el isoflorano sevoflorano, pues hay ciertos porcentajes de inducción en isoflorano, que es el que más se usa en México, incluso por precio, bueno, y también en Estados Unidos, no se crean que tanto. Tenemos una inducción que puede ser del 4 al 5%, mientras que en el sevoflurano es más elevado. El mantenimiento es de 2,5 a 3%, pero dependiendo un poquito el CAM de cada uno de los animales, o sea, la concentración alveolar mínima, que esa puede variar de acuerdo al metabolismo de la especie, a su estado fisiológico, a sus patologías, etcétera, ¿no? Y mientras que en el sevoflurano va a ser 4, ¿no? Como el mantenimiento. El isoflurano, su inducción es de 2 o 3 minutos y el sevoflurano un poquito más lento, sin embargo tiene también sus bondades, ¿no? Tiene muchas más bondades, el porcentaje que es metabolizado es muy bajito, mucho más bajo que el 5% del isoflurano, me parece que es como el 1 o el 2%, y bueno, es algo que hay que considerar. Si ustedes tienen un vaporizador de sevoflurano, adelante, ¿no? Sería súper, súper indicado. Anestésicos fijos en aves, tenemos muchas combinaciones. Podemos utilizar ketamina diazepam en la mayoría de las especies. Aquí están un poco las dosis. Ketamina medetomidina, ketamina midazolam, que es una de mis favoritas personalmente, ¿no? Ketamina midazolam, buprenorfina, es una de las combinaciones que me gusta. Ketamina angilasina, que es un clásico, que sirve para la mayoría de las especies, pero tiene la cuestión de la depresión cardíaca un poquito más fácil. El propofol que se puso en la mayoría de las especies, pero pues va a ser como de ultra corta acción, entonces hay que considerarlo. Puede producir depresión respiratoria, a veces esa depresión respiratoria en mamíferos grandes como perros y gatos se utiliza para que entren en apnea y sea fácil de hacer una intubación, que es cosa que no necesitamos realmente en aves, por lo que decíamos de sus características anatómicas respiratorias. El soletil, la verdad es que yo no soy muy fan del soletil, pero también se puede utilizar para la mayoría de las especies, se puede utilizar de manera endovenosa y es un anestésico, es una combinación anestésica también. Aquí estamos viendo una monitorización de un paciente. Con la mascarilla ya habíamos visto las adaptaciones en donde van a utilizar una venda autoadherible. Está el anestesiólogo pegado todo el tiempo al paciente, monitoreando todo lo que puede, y bueno, a lo mejor aquí van a hacer algo como muy rápido, etcétera, porque pues este pacientito está simplemente con la mascarilla, aunque realmente, bueno, por ver la foto no sabemos qué más se pudo haber utilizado. En el caso de los mamíferos, tenemos que recordar parámetros fisiológicos importantes con especies de compañía frecuentes, mantenidas como animales de compañía, como erizos pigmeos africanos, cuyo peso adulto va a variar entre 250 y 600 gramos. Los machos pueden ser más grandecillos. La temperatura rectal de 36 a 37,4. La frecuencia cardíaca de 180 a 280, y esto a veces puede ser, sobre todo con las frecuencias más elevadas, pueden ser un reto para nuestro monitor, entonces hay que hacer los ajustes pertinentes dentro del monitor. La frecuencia respiratoria por minuto de 25 a 50. Las chinchillas pesan entre 400 y 600, las hembras son más grandes. La temperatura rectal de 37 a 38 grados, la frecuencia cardíaca de 100 a 150, la respiratoria pues más o menos anda por ahí, ¿no? En los, ¿qué será? 80, 100 por ahí más o menos. Los hurones, los más pequeños pesan 600 gramos, las hembras, y por ejemplo un hurón grande, macho, a lo mejor no castrado, podría pesar 1 kilo y cachito, ¿no? Lo frecuente en México es que las líneas que llegan
Son ya hurones muy pequeñitos, como de entre 600, 900 gramos, porque bueno, también casi siempre eh, ya tienen, ¿cómo se llama? Eh, pues una selección genética por ahí un poquito peculiar que los hace ser animales un poquito más pequeñitos, ¿no? Entonces hay que considerar pues varias cuestiones. Con hurones va a ser importante esto que decíamos de la evaluación previa, ¿no? Porque muchísimas veces van a tener más de una patología, es frecuente que esto suceda, que tengan varias patologías concomitantes y que estos son factores que nos puedan como complicar bastante nuestro procedimiento anestésico. Bueno, ¿qué otra cosilla? Tenemos, tenemos a los cuyos cobayos, cobayas, cuyes, ¿no? Que son nombres comunes que pueden tener. Son animales pequeños, ¿no? Van a variar entre 750 gramos y 1,2 kg. Yo creo que por ahí estamos un poquito mal. Los machitos son un poco más grandes. Aquí nos falta un poquito moverle, pero son entre 750 y 1,2 kg, aunque yo he visto cuyos bastante gorditos, ¿no? Que pueden pegarle al 1,400. Su temperatura rectal va a ser de 37,2 a 39,5. Su frecuencia cardíaca por minuto de 190 a 300 y la respiratoria de 90 a 150. En todas las especies vale la pena hacer una observación de esa frecuencia respiratoria en reposo sin manejo, como para darnos idea de una basal, ¿no? Y basal con muy poca contención, así como muy sin querer, así poquito a poco, para tener una basal como en el mayor reposo posible del cuyo y no después de haberlo canalizado, que es en donde debe estar pues muchísimo más elevada por dolor, por estrés, etcétera. Los conejos pues van a variar muchísimo según las razas, ¿no? Tenemos conejos de 1 kilo o de menos de 1 kilo cuando son gazapos. Con los conejos enanos andan alrededor de los 3 kilos, 2,5 kilos, una cosa así, hasta 10, 15 kilos que puedes tener un gigante de Flandes, ¿no? El promedio de un Nueva Zelanda blanco a lo mejor va a estar en los 3, 3,5, no, perdón, en los 4 o 5 kilos, pero depende muchísimo de la raza, ¿no? La temperatura rectal normal es de 38,5 a 40. Ojo, es una temperatura elevada para los hurones, para los conejos y ya decíamos para las aves, que no queremos que nos ande sacando sustos, ¿no? Y pensemos que el paciente es hipertérmico o que tiene fiebre. La frecuencia cardíaca por minuto puede variar entre 180 y 300 latidos por minuto, la respiratoria entre 30 y 60, y muchas veces pueden hiperventilar, casi siempre con el manejo lo hacen. Los hámsters sirios entre 85 y 150, las hembras son más grandes. La temperatura rectal, pues igual anda en 38,5, 39,5. La frecuencia cardíaca por minuto es 280, 412. Y la respiratoria puede irse hasta los 120 y tantos, ¿no? Los eriosos pigmeos africanos, que ya decíamos que son pacientes que son un reto por sus características anatómicas, también vale la pena hacer todo lo que podamos sin contención o con una contención muy amigable para tener unas constantes, pues lo más basales posibles, ¿no? Las chinchillas, aquí están, son animales sumamente bonitos, son animales sumamente estresantes, son muy brincadores, igual los conejos, entonces hay que tener cuidado con nuestros manejos en las mesas. Son animales que tienen patitas muy finas y tienen venas muy chiquitas, entonces a veces eso es un reto para nuestros catéteres. Hay que tratar de conseguir catéteres cortos, que son del 24, pero que son mucho más cortos en cuanto a la longitud de las pulgadas. Y incluso hay medidas mucho más pequeñas para neonatos que podemos utilizar en ellos. No siempre son conseguibles en México, pero vale la pena esforzarse para tenerlos, para poder canalizar de manera adecuada, perdón, a nuestros pacientes. Tenemos a los hurones, que son sumamente carismáticos, tienen sus particularidades, son animales de compañía frecuentes, ya no tan frecuentes en México, por lo menos no en mi experiencia, y que sufren muchas patologías y muchas de ellas son quirúrgicas, entonces desde limpiezas dentales, etcétera, son pacientes frecuentes en los quirófanos.
Los cuyos con sus diferentes variedades, razas, tipos de pelo, etcétera, y con sus particularidades de alimentación y de fermentación, por ejemplo, que son el origen de muchas de las patologías, por ejemplo, muchas patologías dentales y gastrointestinales, ¿no? Entonces, también dentro de los procesos anestésicos, mi recomendación para cuyos, para conejos, para todos los que sean fermentadores, posgástricos, chinchillas también sería la aplicación de un procinético prequirúrgico como parte de nuestro protocolo para evitar este tipo de problemas de éstasis en la recuperación, ¿no? Y que nuestra recuperación sea dolorosa, prolongada o que pueda tener complicaciones. Conejos, este es un conejo enano. Una de las maneras que tengo para saber si es un conejo enano es bajar esta orejita hacia su nariz. Si la oreja es más corta que la nariz del conejo, es un conejo enano. Si sobrepasa la nariz, no es un conejo enano. Y hay que considerar también que los conejos enanos son brachiocefálicos. Entonces tienen las consideraciones de paladar elongado y, bueno, complicaciones dentales muchas que pueden tener comparados con otros brachiocefálicos mamíferos, como por ejemplo los perros, ¿no? Entonces, tienen sus particularidades. Los hámsters, muchos de ellos, si no tienen un manejo adecuado de que son pequeños, pueden ser bastante mordelones, entonces necesitamos recordar nuestra sujeción y contención física adecuada para ellos, sin que haya una protrusión de los ojos, de manera que se pueda lastimar, ¿no? Hay que tratar mejor que queden con ojito chino, ¿no? Poner el dedo bastante en la frente para tomar esa piel del dorso, para que queden esos ojitos cerrados para nuestras contenciones y evitar, pues, lastimarlos, ¿no? Ahí puede haber incluso una salida del ojito, ¿no? Una protrusión ocular que pueda ser grave o pueden ulcerarse, etcétera, entonces hay que evitarlo. Fíjense en esta rueda de ejercicio, es una rueda de ejercicio que tiene los barrotes, son básicamente como escaloncitos dentro de un continuo, entonces para que no se atoren las patitas, ¿no? Que esa es una de las patologías frecuentes. Bueno, ventilación asistida recomendada en pequeños mamíferos, ya sea con un ventilador automático, que no siempre los tenemos en México, pero que siempre tenemos un ambú y podemos hacerlo de manera manual, en los cuyos de 50 a 80 respiraciones por minuto, en los conejos de 25 a 50 respiraciones por minuto, en la rata de 60 a 100 respiraciones por minuto y otros roedores pequeños 80 a 100, pero bueno, podemos acercarnos un poquito también a la literatura de animales de laboratorio, en donde va a haber cosas interesantes en este respecto. Los conejos, los roedores como cuyos, chinchillas, etcétera, que acabamos de ver, son respiradores nasales obligados. Lo que quiere decir es que no es fácil que vayan a jadear, no lo van a hacer. Entonces, eso presenta pues sus particularidades en cuanto al mantenimiento de la anestesia. A veces incluso podemos utilizar la mascarilla en la nariz, por ejemplo, cuando necesitamos acceso a la boca y no fue posible intubarlos. Siempre que sea posible hay que hacerlo, pero bueno, en ocasiones no sucede que no podemos hacerlo o que son muchos intentos y no queremos inflamar sus vías respiratorias. Entonces, bueno, pues tenemos que considerar esto, ¿no? Esta parte de la respiración nasal obligada. Un esquemita de recordatorio, ¿no? Del tracto respiratorio alto, en donde tenemos las narinas, todas la parte de las cuanas, con sus conchas, con los hemoturbinados, etcétera, con todos los senos paranasales, su paladar, ¿no? Que va a ser el paladar duro, la parte del paladar blando, y acá, tan lejos, va a estar la epiglotis, ¿no? El esófago corre por acá, la tráquea ventral, y recordarlo un poco como anatomía para la intubación. Para el monitoreo y también para la recuperación debe de haber un posicionamiento adecuado de nuestro paciente. En particular, el cuello extendido debe estar alineado con la tráquea. Hay que cuidar esa zona endotraqueal, es fácil, muy fácil que se salga, entonces a lo mejor necesitamos pegarla, necesitamos tener mucho cuidado con el manejo, sobre todo si vamos a correr, a hacer radiografías con el animal anestesiado, etcétera. Y por supuesto, el reposicionamiento siempre que sea necesario, pero hay que tener cuidado de no irritar.
también estos animales pueden producir muchísimo moco y este moco puede complicarnos nuestra anestesia. A veces se pueden utilizar, por ejemplo, glicopirrolato para evitar el exceso de secreciones y la atropina incluso, ¿no? Pero bueno, considerar sus efectos, ¿no? La atropina se puede usar muy bien en cuyos, en algunos conejos hay atropinasas, entonces no necesariamente va a funcionar, pero son cuestiones que podemos considerar o utilizar un aspirador, ¿no? Si no tenemos un aspirador, podemos usar una jeringa con una sonda o hacer una adaptación a nuestro aspirador que tenemos del quirófano con una sonda, ¿cómo se llaman? De alimentación del 8 French o del 5 French, dependiendo, y son cuestiones que vamos a necesitar tener listas, ¿no? Como para evitar una broncoaspiración. Monitoreo cardiovascular, la frecuencia cardíaca, lo básico, un estetoscopio neonatal, o bien uno esofágico con una sonda pequeñita, ¿no? Ya decíamos de cuáles. Hay que estar monitoreando el color de las mucosas, el pulso, puede ser por la arteria femoral, pero hay más arterias, podemos utilizar la radial, podríamos utilizar la caudal, podríamos utilizar las carótidas, etcétera, ¿no? Siempre que podamos y pues idealmente a lo mejor auxiliarnos con algún aparato de monitoreo. La respiración hay que tener en cuenta la frecuencia, la profundidad y el ritmo, ¿no? Y hay que tener cuidado con los campos. Los campos pueden ser muy pesados, o por ejemplo yo trabajo con cirujanos que les encanta dejar las pinzas y las tijeras y todo encima del paciente pensando que fuera un perro, y esas pinzas y esas tijeras, etcétera, aplastan al paciente e impiden la ventilación. Yo lo que hago honestamente es meter mi mano entre el paciente y el campo, y ahí, bueno, sostengo este instrumental para evitar que le pese a mi paciente, ¿no? A veces lo que se prefiere son utilizar campos transparentes, hay algunos autoadheribles, ¿no? Como los Opsite, etcétera, que son muchísimo más adecuados y podemos visualizar al paciente. La temperatura, volvemos a insistir en que es fundamental el monitoreo antes, durante y después y durante toda la recuperación de mi paciente y proveerle la temperatura con los medios adecuados sin provocar quemaduras. La oxigenación la podemos ver, por ejemplo, si vamos a usar una oximetría de pulso en la lengua, siempre que esté disponible, a lo mejor en las orejas, incluso en animales pequeños como los hámster podemos intentar en una patita, ¿no? Que es en donde a lo mejor nos puede dar suficiente medición. A veces con las escamas batallamos un poquito con la oximetría, agregando un poquito de gel nos puede ayudar a un mejor contacto. Y hay también sondas rectales, ¿no? Que podríamos utilizar, por ejemplo, en animales como esta tortuga. El volumen tidal de los conejos es de 4 a 6 mililitros por kilo. Es algo que también tenemos que considerar por sus características respiratorias. En el tracto respiratorio superior ya habíamos visto un pequeño recordatorio de esto. Em, es uno de las vías en donde podemos utilizar un sondeo endotraqueal por la vía oral o también ahora muchas personas están eligiendo hacer un sondeo nasal y que puede llegar a ser lo suficientemente bueno como para proveer oxígeno. Obviamente, pues el lumen es mucho más pequeño, sí hay posibilidad de sangrado, por supuesto, pero si practicamos la técnica, podemos lograr hacerlo de una manera adecuada. El sistema respiratorio en el conejo va a ser, pues miren más o menos cómo está la disposición de los pulmones con respecto al corazón y al hígado por la anatomía que tienen, ¿no? Y bueno, el tracto gastrointestinal es lo que ocupa el mayor espacio dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, siempre que hay un problema digestivo, esto va a comprimir el sistema respiratorio y pueden tener problemas ventilatorios. Entonces, también por eso es importante esta premedicación que decíamos con un procinético y por supuesto siempre que sea posible tener a mi paciente pues perfecto gastrointestinalmente, ¿no? Lo más posible dentro de las circunstancias para evitar este tipo de complicaciones. El sondeo endotraqueal en conejos sí definitivamente es un reto. Hay varias maneras de hacerlo.
Y una de las maneras importantes es la posición. La posición tiene que ser con la cabeza con hiperextensión en 90 grados y hay pues diferentes técnicas. Se puede utilizar un endoscopio rígido, que eso sería como lo ideal y se puede visualizar, o incluso con un laringoscopio pequeño, obviamente pequeño y más o menos cortito, y esa es la técnica visual. También existe una técnica auditiva en donde van a hacer lo mismo, lo van a posicionar exactamente igual, sin embargo van a escuchar la respiración y avanzar cuando esta respiración no sea la expiración, sino el momento de la siguiente inspiración. Esta es como la técnica clásica. Hay que practicar, es un poquito complicado en algunos de los casos. Sí se necesita utilizar, por ejemplo, lidocaína, pero hay que tener mucho cuidado con la dosis total de lidocaína. Muchos sprays de lidocaína vienen muy concentrados y podemos con un simple chisguete pasarnos de la dosis y matar al paciente. Muchas veces lo que se recomienda es mejor mojar un hisopo o simplemente cargar la dosis en una jeringa, una dosis que es la adecuada para el peso del animal ya calculado y utilizar, poner una gotita, ¿no? Entonces sí se hace como en los gatos, ¿no? Para evitar un espasmo ahí laríngeo y no hacer muchos intentos, ¿no? No hacer muchos, más de 3 ya es mucho, podemos causar muchísima inflamación, los conejos se inflaman de una manera impresionante, entonces pues tratar de que esto no suceda y auxiliarnos de nuestra técnica favorita. Hay otra alternativa para la intubación de conejos, que es el V-Gel, que es una intubación supraglótica. Si ustedes quieren, se pueden meter a la página de V-Gel. Honestamente, yo no lo he utilizado porque no lo hemos comprado, pero bueno, hay gente que lo ama y que no piensa volver a usar jamás una sonda endotraqueal y hay quienes lo odian, ¿no? Hay, bueno, hay opciones para conejos en específico y que vienen con diferentes tallas, más o menos de acuerdo a los kilogramos del conejo. Y la base es, pues, es esto, es como una sonda endotraqueal donde tenemos, por ejemplo, entrada para el capnógrafo, si queremos, por ejemplo, tiene su, digamos, su abridorcito de boca, tiene la punta va a estar muy acoginada es flexible, como lo podemos ver acá, y tiene una entradita, que esa entrada lo que va a hacer es ocluir el esófago y posarse encima de la glotis, ¿no? Haciendo que abra. Entonces aquí está el esquema en donde está entrando el gel y conecta la apertura que está aquí ventralita con ya la tráquea, ¿no? Tiene un spray especial o un gel especial, vienen como en un contenedor en donde se puede aplicar y embarrar o se puede hacer como así como el spraycito y queda todo perlado muy bonito para que deslice de la manera adecuada y tiene una tarjetita en donde viene para que le hagamos un hoyito cada una de las veces que fue utilizado y creo que son 50 o 30 veces que se puede utilizar cada uno de ellos, digamos como para que el fabricante nos garantice que sigue en óptimas condiciones, ¿no? También hay Vigel para gatos, porque van a decir, bueno, qué conejo tan dientón, ¿no? Que tan colmilludo nos salió ahí en la radiografía, pero bueno, la radiografía es para que vean el Vigel de un gato, ¿no? Y cómo funciona. Esta es una disección en donde colocaron un Vigel para un conejo, estamos viendo la tráquea, la glotis, la epiglotis que queda abierta, vertida, y aquí está la conexión. Los que lo usan, lo aman. Yo la verdad, honestamente, todavía no lo tengo, cuando lo tenga ya les podré contar un poquito más a detalle cómo ha funcionado, pero es una alternativa adecuada. Dicen que se zafa rápidamente y fácilmente, pero bueno, incluso esta parte tiene unos hoyitos que nos va a permitir amarrarlo a nuestro paciente, entonces incluso pensaron en esa parte, ¿no? Entonces vale la pena que lo consideren en gatos, en perros, en conejos, que es en donde está diseñado, pero incluso estos a lo mejor nos pueden servir para algún otro animal de compañía. Los conejos no vomitan, y esa es una de las características importantes por las cuales ayunamos a otros animales de compañía como perros y gatos, si van a vomitar. Entonces, el ayuno, pues no es necesario. Más aún, el ayuno es menos necesario entre el animal sea más joven, incluidos perros y gatos, si son cachorros,
o son gatitos muy pequeños, pues el ayuno es muy cortito, simple y sencillamente que no acabe de comer en ese momento, sino que tenga a lo mejor 2 horas o 3. La verdad es que lo máximo que ha ayunado un conejo son 4 horas y ahí ya podemos empezar a tener problemas con la glucosa. Entonces vale la pena que no lo ayunemos. Lo único que necesitamos es que no tenga atascado de alimento la boca y el esófago, ¿no? Sino que ya esté en estómago y listo. Pero sí es importante considerar esto. Entonces, el ayuno en animales de compañía pequeños, metabolismos rápidos, etcétera, pues más bien lo evitamos lo más posible para evitar una hipoglucemia. Hay que recordar que van a comer, por ejemplo, los conejos cada 4 horas, entonces, pues es un ayuno ya significativo, 4 horas de ayuno, ¿no? Entonces, a veces hacemos muchísimo menos. La atropina y el glicopirulato decíamos que para inhibir las secreciones, ¿no? Hay conejos con atropinasas, muchos de ellos, entonces a veces no es nuestra primera elección. El glicopirulato, pues yo la verdad es que en México no lo he conseguido últimamente. Si ustedes lo consiguen, me avisan. Pero bueno, es como muchísimo más específico. Y el Solotil en conejos está contraindicado. Es la peor, aunque haya dosis y aunque incluso estén los formularios y todo, está contraindicado por varias razones. Uno, es la peor anestesia del mundo, es espantosa, excita, no caen en plano, es espantosa y además está relacionada con daño renal. Entonces, no se considera una anestesia que recomendemos, entonces eso hay que tacharlo. Ketamina giracina es uno de los protocolos. Si se fijan, las dosis de ketamina en nuestros animales de compañía son mucho más elevadas que lo que utilizarían en un perro o un gato. Y esto es simple y sencillamente por metabolismo, por la tasa metabólica basal que tienen estos animales. Es mucho más elevado lo que vamos a utilizar en nuestras combinaciones farmacológicas. Perdón, es que un traguito porque he hablado demasiado. Em, Ketamina, metomidina, también dosis más elevadas de ketamina, metomidina, más o menos se parecen las dosis, y su florano, su CAM está entre 1.5 y 1.75 para mantenimiento, ¿no? También con los roedores, pues no vomitan tampoco y ya habíamos hablado del metabolismo. Y si es rápido en conejos, pues imagínense en animales todavía más pequeños como un hámster, un ratón, etcétera. Entonces no recomendamos un ayuno, recomendamos nada más que tengan libres los abazones, por ejemplo, en el caso de un hámster, que no tenga la boca repleta de alimento en ese momento y listo, ¿no? No ayunamos o ayunamos muy poquito, 1 hora, una cosa así. En lo que hicimos todo nuestro preparativo, desde tomarle las basales hasta ya entrar, probablemente ya pasó esa hora. Entonces, no les pedimos a los propietarios que ayunen o no los ayunamos en hospitalización tantas horas, ¿no? El isoflorano podemos inducirlos desde el 2 hasta el 5%, a veces sí necesitamos dosis elevadas por el estrés del animal, y el mantenimiento puede ser de 0.25 a 4%, y esto varía bastante dependiendo de la especie, ¿no? Y dependiendo del procedimiento. Más o menos mantenimientos yo he tenido como de 2%, 2-3% con hámsters y nos va bastante bien. Rutas de administración, pues siempre son las mismas, más o menos, nada más hay que recordar algunas cosas, ¿no? Intracardíaca yo es algo que solo les voy a recomendar para aplicaciones de emergencia. Por ejemplo, si tenemos un paro y no tenemos vías porque no hay venas, no está canalizado, etcétera, pues sí podemos utilizar y debemos utilizar intracardíaca. Lo utilizamos mucho para eutanasias. Hay que hacer una palpación en donde se escuche, bueno, más donde se siente el frémito del corazón, el golpe cordial, y vamos a utilizar los espacios intercostales entre la tercera y la quinta, ¿no? Una aguja de 25, de calibre 25, es lo adecuado, tiene que estar en decúbito lateral derecho y vamos a entrar nosotros por el lado izquierdo, por supuesto. Y a veces la angulación es un poquito interesante, más o menos a mí me ha funcionado una pequeña angulación como bueno, el chiste es que queden como justo donde entra el corazón, va a ser como unos 45 grados con respecto a la mesa, ¿no? Pero bueno, eso tendrán ustedes que verlo. Lo utilizamos mucho para eutanasias. Obviamente, para eutanasias, primero el paciente tiene que estar absolutamente anestesiado, ya sea que elijan isoflorano o cualquier protocolo anestésico fijo,
pero no hagan intracardíacas en animales conscientes, ¿no? Es como una puñalada al corazón y no lo utilizamos para administración de fármacos más que de emergencia, ¿no? Cuando ya no tenemos de otra y no para tomas de muestra. Aunque esté en la literatura en animales de laboratorio, no, realmente no lo hacemos. Intramuscular, los volúmenes por sitio, pues van a variar, depende el tamaño del músculo, ¿no? Si tenemos que nuestras dosis de ketamina están brutales y necesitamos aplicar un montón, pues vamos a tener que repartirla en diferentes músculos y picar en varios sitios, ¿no? A veces, pues para todo esto ya necesitamos un paciente que se deje manejar, ¿no? Entonces a lo mejor incluso vamos a tener que inducir con isoflorano, ¿no? Entonces, bueno, por estos pequeños volúmenes que tenemos, ¿no? El cuádriceps femoral es uno de los adecuados, el calibre de la aguja de 23 a 25, dependiendo mucho de la jeringa, ¿no? Bueno, intraperitoneal, la verdad es que yo no soy para nada fan de esa vía de administración. Encuentro que es bastante irritante, dependiendo mucho del fármaco que estemos usando. Y pues hay ciertas complicaciones. De que se puede utilizar, claro. Sin embargo, bueno, no es mi primera elección y yo les recomendaría que tampoco la fuera de ustedes, porque pues muchos fármacos van a ser sumamente irritantes para el peritoneo, ¿no? A lo mejor para terapia de líquidos puede ser, pero tenemos otras opciones antes de la intraperitoneal. Pero bueno, en algunos casos, pues si no tenemos de otra, vamos a tener que utilizarlos, ¿no? El cuadrante caudal derecho, hay que voltear a nuestro paciente con la cabeza hacia abajo para que las vísceras caigan, ¿no? Y nos permita entrar y hay que, pues, tener cuidado, hay que entrar por línea media y dirigirlo hacia el lado derecho, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado de la profundidad y no perforar ninguna víscera cuando se está haciendo este tipo de inyecciones. Subcutánea, subcutánea aguantan bastante, si se fijan, un cuyo hasta 30 mililitros. Hay que tener cuidado, los cuyos en el espacio interescapular pueden tener un cuerpo graso, ahí su guardadito, su gordito, ajá, y este pues está irrigado y puede llegar a sangrar con sangrado pequeño, pero también puede llegar a ser un poquito doloroso. Entonces, si nos vamos un poquitito más atrás, donde dejamos de sentir la bolita de grasa, puede ser un mejor sitio para las subcutáneas. A mí no me gusta poner subcutáneas donde sea, sino siempre interescapular, dorsal, ¿no? Y tener una asepsia adecuada, porque bueno, también se pueden presentar infecciones fuertes simplemente por una asepsia inadecuada, ¿no? Hay que tallar el pelo a contrapelo, llegar a la piel realmente con nuestro antiséptico y entonces aplicarlo, si no realmente pues no estamos medio embarrando el pelo, ¿no? Hámster de 3 a 5, ratón de 2 a 3, rata de 5 a 10, ¿no? Y en cuyos, pues hay esta lenta absorción, por lo que decíamos de que hay un corpito graso, hay un acúmulo de grasa frecuente. A mí me gusta a veces que sea hacia caudal y no hacia craneal nuestra aplicación para que sea un poco más eficiente en cuyos. Aquí tenemos ejemplos de las vías de administración, ¿no? Yo les diría que, bueno, yo prefiero hacerlo hacia caudal, por esto que decíamos que aquí puede estar el cuerpo graso, pero bueno, a la hora de la hora, se vale, ¿no? Cualquier cosa que nos pueda servir. Esta es la aplicación, em, ¿cómo se llama? Intramuscular. Hay que tener cuidado no picar el ciático, no darle al hueso, la profundidad que estamos utilizando. Si se fijan, el paciente está anestesiado y me parece que aquí están haciendo intraperitoneal, aunque también puedo centrar por línea media. En el caso de los hurones, aquí a lo mejor podemos extender un poquito más el cuellito en esta foto. Tenemos isoflorano con 5 de inducción, 2 o 3 de mantenimiento, inhalada, ketacepromacin es una buena combinación, de 20 a 35 miligramos por kilo de ketamina, de acepromacina de 0.2 a 0.35 y puede ser por vía subcutánea o intramuscular. Reptiles, por ejemplo, uno de los frecuentes en consulta son las iguanas verdes, iguana iguana, que bueno, puede tener otros nombres comunes. Pitones, ¿no? Pitones e incluso también podemos tener otro tipo de serpientes, por ejemplo, algunos boidos, etcétera. No sé, a lo mejor serpientes maiceras, etcétera. Quelonios de diferentes especies, ¿no? Esta creo que es Geochelonia carbonaria.
que va a ser una tortuga de bosque, ¿no? Que va a ser, pues, terrestre, ¿no? Si tiene patitas de elefante con muchas escamas, es terrestre. Si la piel es suavecita y el caparazón es más aplastadito, pues es más acuática. Entonces hay que tener esa diferenciación porque me he encontrado gente que tiene tortugas terrestres pues en un acuaterrario perfecto y pues acaba el asunto muy mal, ¿no? Se ahogan, aunque sea tortuga. Y una de las cosas que hay que considerar es la temperatura, ¿no? Con los reptiles lo más importante es ese rango de temperatura que tenemos que dar, ¿no? Ella va a poder escoger si quiere estar muy fría, dependiendo del proceso fisiológico que tenga que hacer, o si prefiere estar más calientita. Entonces tenemos que hablar de algo que es el rango de temperatura óptima preferida o POTS, y así es como lo abrevian en inglés. Otro de los pacientes más frecuentes en México van a ser las tortugas de orejas rojas o toda la familia de las traquemis y pseudemis, que son tortugas dulceacuícolas, semiacuáticas, ¿no? Y recordar la anatomía, ¿no? En donde vamos a tener las vértebras que van a estar fusionadas con los osteodermos y van a formar el caparazón. Y ese caparazón pues va a rodear junto con el plastrón, que sería la modificación del esternón, va a rodear a todos las vísceras y los órganos, ¿no? Entonces, toda esta parte de la cavidad sería lo que ocuparían los pulmones, ¿no? Todo esto dorsal. Y acá abajo vamos a tener el resto de los órganos, ¿no? Aquí el corazón, acá el hígado, acá todas las heces intestinales, etcétera. Entonces, es algo a considerar también en nuestro posicionamiento del paciente. Si le ponemos en decúbito dorsal, pues todas estas vísceras van a apachurrar a ese pulmón y vamos a poder tener pues compromiso ventilatorio importante. También este cuello puede doblarse mucho, puede meterse dentro del caparazón y cuando vamos a hacer anestesia vale la pena hacer una hiperextensión del mismo, ¿no? En el caso de las serpientes, tenemos que los órganos van formaditos, ¿no? Nos tenemos que acordar un poquito de eso, entonces vamos a tener una tráquea larga y recta, obviamente su tiroides, tenemos el corazón bastante craneal, que incluso si somos lo suficientemente buenos observadores, podemos ver el latido cardíaco, cómo se mueven algunas escamitas por ahí, poner el Doppler, escucharle con el estetoscopio, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos de este lado el esófago que va a conectar obviamente con el estómago, llega al intestino delgado, al grueso, etcétera, ¿no? Y en el caso del sistema respiratorio, la tráquea, que va a entrar a los pulmones. Uno de los pulmones puede ser simplemente un vestigio saculado y ser que pues muy pequeñito, mientras que el pulmón derecho, que va a ser el que está más desarrollado, ¿no? Y bueno, los riñones igual formaditos, ya en el último tercio de la anatomía de estas especies. Y bueno, y considerar que va a desembocar también en la cloaca como parte de lo que sería el proctodeo, el urodeo y el coprodeo. El coprodeo es la parte digestiva, el urodeo la urinaria y el proctodeo sería la parte reproductiva. Entonces, podemos tener sacos, ¿no? Sacos finales de estos pulmones, ¿no? Entonces, el pulmón izquierdo, pues es casi muy pequeñito, muy vestigial. Tenemos que, aquí están abriendo la boca de una tortuga, ¿no? Y estamos viendo cómo está su coana, está dividida, aquí se ven las narinas perfectamente, y aquí en la base de la lengua, que es una lengua carnosita, podemos ver que está luego la glotis y que no va a haber un epiglotis. Entonces son relativamente fáciles de intubar. Estas son sus placas masticatorias, ¿no? Que son también parte de la anatomía, con lo que van a hacer las mordidas para el alimento y pues como cierta trituración. Estamos viendo de nuevo las coanas, la coana de una serpiente, en donde va a ser la conexión justamente de su glotis, ¿no? Ya con esta porción. Es importante siempre evaluar la boca no, perdón, este es un iguana, de cualquier reptil, ¿no? Tener una evaluación adecuada, recordar que la punta de la lengua de las iguanas es roja, y eso es absolutamente normal, no es una patología. Ahora sí, una serpiente en donde tenemos este tubito tan hermoso que se ve aquí y acá va a estar la lengua,
que va a conectar perfectamente con la coana, ¿no? Entonces, este es el sistema respiratorio. Si se fijan, está cerrando bien el resto de su faringe, que sería hacia acá, lo que correspondería al esófago. Esta serpiente está mudando, si se pueden fijar por aquí, está separado un poquito la pielecita. Ah, bueno, hay unas cosas aquí que es sustrato pegado, ¿no? Que es el sustrato que tiene acá. Las ondas endotraqueales, en general las preferimos que no tengan globo, como en este caso, y pues muchas veces son calibres mucho más pequeños, ¿no? De 3, 3,5, perdón, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, ¿no? Que es el más pequeño que conozco que existe. Y cuando son tan pequeños que no existen, bueno, pues lo que decíamos hace rato de adaptaciones, que podemos utilizar un catéter intraóseo, a lo mejor de calibre 19, 16, 18, dependiendo un poquito de qué tamaño lo necesitemos, y utilizamos el adaptador normal, que a lo mejor tenemos que pegarlo, ¿no? Que sería el que traería la sonda endotraqueal. Las tortugas apalone, las tortugas acuáticas de concha blanda, siempre van a ser un reto desde su manejo, ¿no? Que pueden sacar su cabeza muy lejos y pueden morder hasta más o menos aquí de su caparazón, que son totalmente acuáticas y que van a tener intercambio gaseoso incluso por la piel, un poquito más parecido a los reptiles. Entonces, pues es interesante considerarlo dentro de todo este proceso de las anestesias. Hay que tener cuidado de no secarlos demasiado cuando se trata de un procedimiento quirúrgico, claro, siempre respetando la asepsia, pero pues va a presentar un reto un poquito mayor, no necesitamos que se seque su piel, a veces se puede poner un gel, etcétera, ¿no? En el caso de algunas lesiones frecuentes que puedan ocurrir en el cuello de los animales, pues pueden ser motivo para que yo necesite hacer una sedación o una anestesia, recordar un poquito que doblan el cuello, ¿no? Y todos los manejos previos que tenemos que hacer para poder anestesiar a alguno de estos pacientes, como el control térmico ambiental. Y decíamos de ese rango de temperatura óptimo preferido, que es, por sus siglas en inglés, SPOTS, ¿no? Que es zona de temperatura óptima preferida, que vamos a tener una zona cálida y una zona, perdónenme, una zona fría, ¿no? Entonces, para poder hacer una inducción adecuada necesitamos mantener varias horas antes a nuestro paciente reptil dentro de su zona de temperatura adecuada, si no, el mejor fármaco no va a funcionar. Ok, bueno, entonces decíamos un poquito del POTS. Hay que mantenerlas tiempo antes dentro de este rango para evitar que haya este tipo de problemas de que no cae y ponemos más y más y más anestésico y a la hora de la hora nuestro paciente no despierta y no despierta. Bueno, entonces también durante todo el proceso quirúrgico es importante la temperatura y por supuesto en el postoperatorio, si no, pues no va a metabolizar nuestro reptil ninguno de los fármacos que apliquemos. Anestésicos comunes utilizados en reptiles, pues la ketamina, ¿no? Por ejemplo, para sedaciones de 12 a 44, no ofrece una gran relajación muscular, mínima analgesia, hay que usar otra cosa. Los tiempos de recuperación pueden ser largos, incluso están reportados 7 días. Yo por lo menos sí me he aventado 24 horas con una tortuga que no despierta, a pesar de haber usado dosis relativamente bajas, ¿no? De la combinación anestésica. Puede haber una depresión respiratoria grande, perdón, puede haber taquicardias en algunos animales y bueno, se recomienda su combinación con benzodiazepinas, con opioides, con alfa-2 adrenérgicos para reducir la dosis de la ketamina realmente. Dilatamina solazepam, pues ya les decía que tiene sus usos, pero yo no soy tan fan. Eh, Puede haber hasta 72 horas de recuperación a 6 miligramos por kilogramo. En tortugas sulcatas está reportado. Y puede provocar una buena inducción, excelente inducción, pero bueno, hay que considerar la recuperación
recuperación. Y como les decía al principio, lo importante va a ser cuánto me voy a tardar en mi procedimiento, ¿no? Y qué voy a hacer, qué protocolo voy a utilizar para poder lograr ese tiempo de anestesia. La medetomidina casi siempre se usa en una combinación con ketamina o la dexmedetomidina eh, y va a ser una sedación en procedimientos cortos y puede utilizarse con un opioide o con un disociativo. La medetomidina se revierte con atipamezol y endovenosa puede producir una hipotensión marcada, ¿no? Entonces podemos tener muy pocos latidos por minuto, y en nuestros pacientes reptiles, que incluso estando a la temperatura óptima preferida, pueden tener pocos latidos, entonces podemos llevarnos un buen susto. Sin embargo, no es una mala anestesia, es bastante buena. El propofol endovenoso tiene que ser endovenoso a fuerzas, puede producir una depresión respiratoria que ya mencionábamos, combinado con midazolam puede causar una buena inducción, se puede utilizar en bolos o en infusión para mantenimiento, una infusión continua. La vía de administración de los líquidos sensorios, por ejemplo, la intracelómica en el cuadrante derecho caudal, con un catéter del 22 al 25, permite bastante volumen, es una absorción rápida, pero hay que tener mucho cuidado con las hembras grávidas. Por eso les decía de esa evaluación previa, ¿no? Una cosa es que yo quiera anestesiar, pero necesito siempre, siempre, siempre hacer un examen físico completo en donde haya una palpación abdominal o celómica. Yo tengo que retraer los miembros pélvicos, de detener bien a mi paciente y con los índices a lo mejor meterlos en las fosas prefemorales y palpar para ver que no haya ningún huevito ahí, ¿no? Hay que tener cuidado de no picar el útero, etcétera. De hecho, pues podemos hacer, si vamos a usar el cuadrante derecho caudal, pues poner a la tortuga en una inclinación hacia lateral y hacia craneal, o sea, un poquito volteada para que todas las vísceras caigan hacia el lado izquierdo y hacia craneal. Los miembros anteriores también nos pueden servir para las intramusculares. ¿Por qué? Por el sistema portarrenal. Recordemos que todas las partes caudales, los miembros pélvicos, la cola, etcétera, van a ser recogida la sangre por la vena portarrenal y va a llegar directo al riñón. Entonces, los medicamentos que puedan ser nefrotóxicos pueden llegar a ser un efecto pues deleterio. Y a veces incluso ni siquiera pueden pasar a la circulación sistémica si son aplicados en miembros pélvicos. Entonces no se recomienda en general en cualquier animal que tenga sistema portarrenal. Y estamos hablando de las aves y estamos hablando de los reptiles. Hay mecanismos fisiológicos que pueden, y bueno, y hormonales, y de temperatura, de ciclo circadiano, etcétera, que pueden hacer que esas compuertitas que existen en estos vasos se abren, no se cierran. Perdón. Ok, decíamos que entonces el sistema portarrenal es algo que tenemos que considerar y por eso nuestra vía de aplicación de medicamentos intramusculares van a ser siempre los miembros anteriores. El tamaño del catéter tiene que ser pequeño. A veces tenemos que hacer un poquito de venodisección incluso si lo que queremos es cateterizar la cefálica, por ejemplo, ¿no? Es importante utilizar, más bien insertar la aguja entre una escama y otra y se recomienda que sean pequeños volúmenes. Volúmenes grandes salen, ¿no? Como que no aguanta tanto porque los músculos son realmente pequeños. Intraósea, en el fémur distal o en la tibia proximal, se puede utilizar una aguja intraósea o incluso en hipodérmica, obviamente con una técnica estéril, porque estamos metiendo una aguja dentro de un hueso pues realmente lo utilizamos cuando es imposible una aplicación endovenosa o cuando hay shock. En la aplicación endovenosa, las preferidas son la vena coxígea ventral. Ahí hay que tener de repente un poquito de cuidado con las serpientes porque los sacos, ¿no? Los sacos perianales y hacer una súper, súper adecuada asepsia. También se puede utilizar la yugular, la vena abdominal ventral, por ejemplo, en los saurios, esa es muy buena. Y bueno, a mí no me encanta, pero bueno, la intracardíaca podemos
usarlo en un caso de emergencia, ¿no? Hay que tener cuidado también cuando utilizamos la vena coxígea ventral, cuando la hacemos muy distal, por ejemplo, que algunas especies como las iguanas y algunas lagartijas, etcétera, pueden tener autotomía, o sea, tirar la cola por algún insulto, ¿no? Como que podría ser una inyección endovenosa, perdón. También hay que considerar que los machos, los semipenes, van a estar en muchas especies guardados hacia caudal y pues que pueden estar en el camino de estas inyecciones, ¿no? Entonces no queremos lastimar a los semipenes y no queremos causar una hemorragia en una lesión. Cuando se opta por poner un catéter endovenoso en la yugular, pues más o menos nos puede durar de 48 a 96 horas y tiene que ser en un procedimiento anestésico. Podemos inducir la anestesia con, no sé, intramuscular o inhalada y después ya colocar el catéter. Realmente no se hace con pacientes conscientes, es virtualmente imposible. La vena abdominal caudal, perdón, ventral, es importante y es algo que podemos utilizar, decíamos bien, en saurios, y es algo que también se tiene que considerar, por ejemplo, al hacer incisiones en línea media, porque es justo en donde se la van a encontrar, entonces a veces preferimos que las incisiones quirúrgicas sean paramediales. Hay que tener cuidado, la hemostasis en general en los reptiles es larga, no va a haber tantos tejidos subcutáneos que nos ayude a hacer la hemostasis, entonces a veces hay que presionar durante un tiempo prolongado para evitar la salida de sangre, ¿no? Y la coagulación no necesariamente va a ser tan rápida como en mamíferos, que es con quienes estoy comparando. Por la vía oral, pues básicamente es en el esófago, tiene que ser un animal consciente y con reflejo de glutorio. Eso para cualquier animal, sea un conejo, sea un ave, sea un humano, sea un dinosaurio, lo que sea, tiene que estar consciente y con reflejo de glutorio presente, si no, la vía oral está contraindicada. Subcutáneo también podemos utilizar interescapular, no se recomienda subcutáneo en los geckos, y bueno, y en general recomendamos que sea pequeños volúmenes, ¿no? A veces también en los camaleones y todos los que tienen cromatóforos en la piel, es decir, esas pequeñas células que hacen que cambien de color, las inyecciones subcutáneas pueden causar zonas oscurecidas, incluso de necrosis, y pueden lastimar, digamos, que todo este mecanismo de cambio de color. Y también debemos de recordar que en los geckos y algunas otras especies van a tener osteodermos, es decir, esos pequeños huesitos que viven dentro de la piel, que van a también ser una dificultad para la aplicación subcutánea. Ok. La siguiente diapositiva, más bien la siguiente foto, nos habla un poquito de lo que decíamos hace un momento de los riñones, ¿no? Más o menos son los espacios relativos que van a ocupar cada uno de los órganos. La tráquea es relativamente corta, la bifurcación traqueal está casi que en el cuello y el corazón está inmediatamente entrando a la cavidad torácica pectoral. Entonces es algo que vamos a tener que considerar porque a lo mejor no escuchamos el latido cardíaco, pero estamos buscando en un lugar inadecuado o estamos colocando el Doppler en un lugar inadecuado. Ok. En este caso, pues están las rayitas, están señalando un poquito cómo sería la parte de la inserción de una aguja intraósea, ¿no? Para aplicación, por ejemplo, de líquidos. Y que siempre es recomendable hacer un monitoreo de esta canulación intraósea por medio de una radiografía, ¿no? Entonces, en esa radiografía vemos si estamos en el sitio indicado, qué tanto entró nuestro catéter y bueno, obviamente recordando que esto siempre lo tenemos que hacer en una técnica aséptica. Bueno, las vías de administración. Aquí están utilizando la vena coxígea ventral. Si se fijan, está pues muy poco angulada la aguja con respecto a la cola, es en la línea media
Y bueno, este es un paciente que están haciendo una contención física, pero que muy probablemente también está con algo de contención química, ¿no? No es muy fácil hacerlo en un paciente que está coleteando, que te va a empujar con las patas, porque obviamente es un procedimiento doloroso. La manera de hacerlo es casi llegar, chocar contra hueso, regresarse un poquito y con un poquito de suerte encontramos la vena. No es tan fácil, pero con un poco de práctica podemos llegar a hacerlo bien. Líquidos xenofídeos, intracelómica, en la cavidad celómica caudal, permite más volumen, la absorción es rápida y también tenemos que tener el mismo cuidado con las hembras grávidas y por eso pues ese comentario que les hacía de que a veces es importante hacer una radiografía pues curiosa, ¿no? Antes de nuestro procedimiento, que nos pueda pues detectar algunas condiciones no que hayamos pasado por alto. Intramuscular en los músculos paravertebrales, pequeños volúmenes. Tenemos que hacer como más o menos a unos 15 grados de inclinación la aguja y entre escama y escama no atravesamos escamas para las inyecciones. Intraósea no aplica, realmente no tenemos ningún miembro pélvico ni torácico con un hueso largo que podamos utilizar. La endovenosa, la vena coxígea ventral, que ya platicamos que tienen difícil acceso y que de repente nos podemos encontrar por ahí sacos, ¿no? Intracardíaca en pacientes críticos. La vena palatina dorsal es dolorosa y pues también es frágil, entonces tiene que ser bajo anestesia, pero pues puede ser una buena opción en su momento. Y la yugular, pues necesitamos a veces hacer venodisección, ¿no? Para poder acceder a ella. Entonces es un poquito más complicado. Por vía oral el esófago, hay que tener cuidado con la regurgitación. A veces las cuestiones irritantes o de mal sabor pueden hacer que las serpientes regurgiten. Subcutáneo, en general es como paravertebral, pero lateral a la columna vertebral, bueno, más bien a las apófisis espinosas de la columna vertebral, y pueden ser pequeños volúmenes. Si necesitamos aplicar más cantidad, tienen que ser repartidos en varios sitios y es importante recordar que también hay un sistema portal-renal, que era lo que mencionábamos hace ratito con los saurios, y que los medicamentos deben ser utilizados o aplicados en el segundo tercio del cuerpo del animal. Aquí estamos viendo una toma de muestra, me parece que es en una serpiente, pero que está anestesiada obviamente y que es una intracardíaca, ¿no? Venodisección para colocar un catéter. Si se fijan, pues no es un acceso muy fácil y es pues ya básicamente quirúrgico, pero se está colocando un catéter para la administración de medicamentos. Líquidos xenofídeos intracelómica, que es lo que decíamos que es lo más recomendable. Creo que me regresé. No sé si me regresé. Perdón, un segundo. No, nada más se permaneció la misma. Ok. Sí, los líquidos, pues más o menos son las mismas que vimos hace ratito. Em, Perdón, es que me salté una, pero era más o menos lo que habíamos visto hace ratito, ¿no? Son más o menos las mismas, pero pues tienen las consideraciones que habíamos dicho hace unos momentos. Pasamos a los quelonios, las tortugas. Hay un espacio entre el plastrón y los músculos pectorales en donde podemos hacer una aplicación endocelómica y hay una buena absorción, más o menos el 1 al 2% del peso dividido en 24 horas. También la fosa prefemoral nos puede servir para administrar líquidos, hay una adecuada absorción. Tenemos que hacer esa inclinación de la que les hablaba hace un ratito. Intramuscular, en los músculos que van a rodear al húmero. A veces es difícil y en ocasiones podemos tener la mala fortuna de encontrarnos una vena cuando no queremos encontrarla, pero bueno, me ha pasado. Intraósea, fémur distal o tibia proximal, o en el puente, en el caso de los quelonios, es traumático, hay que hacerlo bajo anestesia, duele. A veces cuando lo hacemos en el puente hay que hacer pues un huequito, digamos, una disección, por así decirlo, de, de toda la parte de la escama para poder llegar realmente al hueso. Puede permanecer ahí el catéter algo de tiempo, hay que recordar que hay que hacerlo con técnica estéril.
Endovenoso yugular, subcaparacial, vena coxígea dorsal, se puede cateterizar sin problemas, pero casi siempre para lograr la adecuada posición del catéter, colocarlo, necesitamos que el paciente esté anestesiado. Vía oral, bueno, obviamente el paciente, perdón, el paciente tiene que estar consciente y subcutáneo en las regiones axilares o inguinales, aunque en la región axilar hay que tener cuidado que sea un poquito más hacia craneal, porque tenemos el plexo braquial, ¿no? Entonces, igual el inguinal tiene que ser en el pliegue y no irnos tan profundo. Y pequeños volúmenes es lo recomendado. Hay un seno subcaparacial que está acá arribita. A veces ahí nuestras muestras pueden llenarse de linfa, entonces a veces por eso no están preferido, ¿no? Aquí le están administrando medicamentos en el pliegue, ¿no? Subcutáneos. Es una toma de muestra en una yugular, en un paciente anestesiado, como se puede ver. La yugular a veces está mucho más dorsal de lo que esperamos en los reptiles, ¿no? Vamos a ver, nos vamos a guiar un poco por el oído y va a ser un poquito más dorsal, ¿no? Ya que es una administración intracelómica en la fosa prefemoral. El isoflorano en quelonios puede tener una inducción del 5%, mantenimiento del 2 a 3%, y en 4 a 9 minutos puede perder el reflejo de enderezamiento y llegar en 13 a 20 minutos a una relajación. Pero hay que recordar que pueden bucear, por lo tanto pueden contener la respiración, entonces podemos tener mucho tiempo más porque detectan un olor extraño antes de que logren realmente inhalar nuestro gas. Entonces a veces tenemos que saturar la cámara o sostenerlas en la mascarilla un tiempo prolongado. La concentración minimal velar o CAM o MAC, por sus siglas en inglés, tenemos que considerarla siempre a una temperatura óptima entre 30 y 32 grados centígrados para que realmente los medicamentos surjan efecto. 2.1 en iguanas, 1.9 en serpientes del maíz, por ejemplo, y 1.54 en varanos, más o menos 6, ¿no? Puede haber esa variación. El vaporizador puede estar entre 2, 2.5, una cosa así, pero bueno, es como un estimado. Aquí, si se fijan, están utilizando una bolsa con agua caliente, simple y sencillamente como para mantener la temperatura mientras están haciendo la inducción en una iguana. Entonces, para tortugas, para serpientes, etcétera, tenemos varias maneras y decíamos de la cámara de inducción. Esta es una cámara de inducción muy padre, está hecha específicamente para eso. Tiene, no se ve por la toalla, pero tiene sus conectores en donde va a entrar el gas anestésico. Pero si no tenemos algo tan sofisticado como esto, podemos hacerlo, ¿no? Podemos hacer con un archivero de plástico, se hace un hoyo, se trata de sellar un poquito con silicón la entrada para que quede como justito y se puede hacer nuestra propia cámara de inducción. ¿Por qué la toalla? Pues para evitar el estrés, ¿no? Y hacer un manejo lo menos estresante para el animal posible. En el caso de las tortugas mordedoras, eh, pues el manejo en general es complicado. Hay que tener muchas precauciones. En general, los quelones cuando muerden no sueltan durante un buen periodo. A veces estas tortugas pues hay que anestesiarlas para lograr que suelten la mordida. Igual algunos saurios pueden llegar a tener esas características. Entonces, para inducir a alguno de estos animales, pues en general vamos a utilizar pues una contención bastante cuidadosa, ¿no? Lo más importante es la cabeza nos puede lastimar mucho si nos muerde, también rasguñan, pelean, son muy musculares, muy fuertes y pesadas, entonces hay que tener un equipo adecuado, un personal adecuado y con experiencia con la especie. Bueno, perdón. Por ejemplo, una combinación anestésica que tamina buterfanol medetomidina, ketamina de 4 a 10, buterfanol de 0.5 a 1 y medetomidina de 30 a 150 microgramos por kilo, ¿no? Profundidad de la anestesia, pues primero va a estar la relajación muscular va a ser craneal y después va a ser caudal, ¿no? Esto va a ser más o menos la progresión de la relajación muscular en los reptiles.
El mantenimiento, pues ya podemos utilizar isoflorano, por ejemplo, algún inhalante para hacer este mantenimiento y ya sondearlas con toda tranquilidad. Obviamente estamos usando un abridor por las características anatómicas, pero es un paciente que está sedado, si no, imagínense, no se dejaría para nada, ¿no? En general, en los pacientes pequeños, en todos, se recomienda utilizar ventiladores de presión positiva intermitente. Estos ventiladores se pueden ajustar al tamaño del paciente, a lo que necesita el paciente y se recomiendan de 4 a 8 respiraciones por minuto. Aquí hay otra pieza de equipo que es sumamente importante y que es deseable siempre que estemos trabajando con reptiles, pero también con pequeños mamíferos y todos estos, que es un ultrasonido Doppler de detección de flujos, que es de audición. No va a tener un monitor, sino que realmente tiene sus transductores que van a colocarse, por ejemplo, en este animal lo están haciendo en la yugular, más bien en la carótida, y van a encontrar un sonido como que nos va a estar detectando el flujo sanguíneo, ¿no? Y entonces, si no puedo monitorear porque no puedo pegar un estetoscopio en el caparazón y en el plastro, no voy a escuchar nada, tengo esta alternativa como una de las alternativas más viables. Aquí hay un videito, no corre, pero bueno, básicamente es una serpiente donde se está utilizando el detector de flujos, el Doppler, para el latido cardíaco y ahí escucharían lo que les comentaba hace un momentito, ¿no? También recordemos nuestro querido estetoscopio esofágico, que es algo que podemos estar utilizando todo el tiempo, ¿no? Para recuperación, hay que tener en cuenta que el cerebro de los reptiles va a funcionar, va a reaccionar más bien a las bajas concentraciones de oxígeno. Ajá. Entonces, si estamos ventilando y ventilando y ventilando a nuestro paciente y tenemos una oxigenación alta, no va a despertar tan rápido. Entonces, sí, a veces vale la pena que respiren aire, tal cual, como están haciendo aquí con un ombú. Y comparando, ¿no? El oxígeno atmosférico es del 21% y cuando nosotros anestesiamos estamos dando 100% oxígeno, ¿no? Más o menos a 2.5 litros por minuto, pero sí necesitamos ir a lo mejor espaciando un poquito esas respiraciones, siempre y cuando nuestro paciente esté ventilando bien, es decir, lo veamos estable, para que se dé el reflejo de la respiración. Procedimientos de emergencia, por ejemplo, problemas respiratorios. El Oxaprom ya es muy controvertido, honestamente ya muchísima gente no lo utiliza por los efectos colaterales que tiene y que bueno, si bien es un analéptico respiratorio, está cayendo en desuso. En el problemas respiratorios podemos usar oxígeno al 100%, podemos aumentar nuestro flujo de oxígeno, hay que tener cuidado en los reptiles, ¿no? Por lo que decíamos que va a deprimir aún más el reflejo de la respiración. Como parte de nuestro protocolo de resucitación cardiopulmonar, podemos utilizar la atropina para problemas cardiovasculares, o sea, bajo la cardíaca. Ojo, hay que tener en cuenta primero, antes de todo esto, bajar o cerrar nuestro circuito anestésico, pero podemos utilizar epinefrina, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado también con los efectos que puede tener colaterales. Y para hipotermia, siempre, y esto realmente nunca nos debería de pasar, pero bueno, si sucede que la temperatura es muy baja, pues utilizar siempre fuentes de calor. Em, tablas, ¿no? Estas tablas son muy útiles en donde podemos tener calculados los pesos más frecuentes en kilogramos, no 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, o podemos ir de medio en medio, ¿no? 0.5, 1.5, 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera. ¿Cuánto le toca de atropina? ¿Cuánto le toca, por ejemplo, por bradicardia, si vamos a hacer resucitación cardiopulmonar? Eh, por ejemplo, pinefrina, ¿no? Ya calculado cuánto le toca exactamente. Pero yo lo que les recomiendo es que ya esté incluso cargado para nuestro paciente, para evitar como cualquier cuestión. Este tipo de tablitas, aunque algunas personas consideran que es como para flojos, pues en una emergencia son vitales porque nos evitan estar haciendo las cuentas y hacen que todo sea muchísimo más rápido y podamos sacar del problema a nuestro paciente. Y bueno, por esta parte pues ya es todo. Hay muchísimas consideraciones importantes
hay que seguir leyendo y también tratar de acercarnos un poquito a la literatura especializada, en donde hay journals de animales exóticos, están las clínicas veterinarias de Norteamérica, están pues las asociaciones veterinarias especializados en aves, en reptiles, en pequeños mamíferos, etcétera, en donde vamos a poder obtener pues información cada vez más actualizada de los protocolos que se están utilizando en diferentes lugares. Como último comentario, uno que no viene en la plática es la alfaxolona. La faxolona se utilizó muchísimo tiempo en Inglaterra y en Europa, pero acaba de llegar a Estados Unidos hace relativamente poco, un año, 2 años, algo así, y cada vez está en mayor uso, ¿no? Y es algo a lo que también tenemos que probar, tenemos que acostumbrarnos, realmente tiene muy buenos efectos, vale la pena que también le echen un vistazo, lean la ficha técnica, vean más o menos los protocolos que existen con la faxolona para pues conocer una opción más farmacológica para nuestros pacientes. Y les agradezco muchísimo su atención. Si tienen como cualquier duda, bueno, por medio de Celebios, por medio de Miguel, o me pueden mandar un correo electrónico a valeria.aguilar@gmail.com. Muchas gracias.